Esta mañana continuamos con nuestra serie Camino a Casa. Diga conmigo, Camino a Casa. Y hoy ya estamos en la tercera sesión y yo estoy seguro que a lo largo de las 2 sesiones anteriores hemos estado aprendiendo mucho sobre aquello que nos puede impedir llegar al cielo. Hemos estado aprendiendo sobre la realidad la realidad del cielo y el deseo que hay en el corazón de Dios para que un día podamos disfrutar de Él en toda su plenitud. Pero así como el deseo de Dios es tan grande, es tan certero, de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para abrirnos ese camino a Dios, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad, también es cierto que nosotros como seres humanos debemos de tomar la decisión o las decisiones que nos permitan retener con firmeza la salvación que Dios nos ha dado. En la sesión pasada mencionábamos quienes no entrarán al cielo y básicamente mencionamos 2 cosas. Número 1, aquellos que al momento de su muerte no hayan nacido de nuevo. Podemos haber practicado una religión toda la vida y nunca haber nacido de nuevo. Podemos haber ganado a muchos para Cristo y nunca haber nacido de nuevo. Podemos haber tenido ministerios y nunca haber experimentado el nuevo nacimiento. Así que aquellas personas que no han experimentado en su vida el nuevo nacimiento no entrarán al cielo. Segundo, aquellos que al momento de su muerte se encuentren en sus delitos y pecados. Aquellas personas que se encuentran en la práctica del pecado, al momento de morir, se encuentran enemistados con Dios. Y estas personas no podrán entrar al cielo. También mencioné que para poder entrar al cielo no basta con tener fe. Es necesario que esa fe nos mueva. Diga conmigo, nos mueva. Es decir, la fe que produce fruto es aquella fe que es dinámica, es aquella que va más allá de un razonamiento intelectual, es aquella que profundiza en un estilo de vida, donde los argumentos que tenemos no solamente están en el área de nuestra mente o nuestras emociones, sino que se transmiten en acciones. Ahora bien, tal vez surja la pregunta, ¿por qué el pecado es tan repudiado en el cielo? ¿Por qué Dios no permite un poco de pecado si sabe que somos débiles? La respuesta es muy simple. Dios no permitirá pecado en su presencia por el hecho de que Él es santo. Alguien podría decir, yo no considero que mis actos pecaminosos merezcan una eternidad de sufrimiento. La realidad es que no importa la gravedad o la cantidad de pecado que pueda haber en una vida, el pecado nos separa de Dios. Pero ¿por qué toda una eternidad sufriendo? No es por el hecho de tus acciones, es por el hecho de que con tus acciones ofendiste a un Dios que es eterno. Ese es el problema. Y esa es la causa del por qué cuando morimos en nuestros pecados o no experimentamos el nuevo nacimiento, tenemos como consecuencia el vivir una eternidad lejos de Cristo. Necesitamos nosotros entonces entender que en su presencia no será permitido ni un poco de pecado, ni un poco de inmundicia. Por eso necesitamos cada día examinarnos y buscar su rostro para que Él nos transforme. Tal vez usted piense y diga, pero Dios me creó con estas debilidades. Sí, te creó, pero te creó un ser pleno, perfecto, y nosotros nos encargamos de pervertir aquello que en su momento podría expresarse como una debilidad. Necesitamos nosotros entender que dentro de nuestra naturaleza espiritual también hay una naturaleza pecaminosa. Y como hemos mencionado anteriormente, Dios nos ha dado la capacidad para resistir el pecado. Y en nuestra voluntad
está el que nosotros permanezcamos en la libertad que Cristo nos ha concedido. Si nosotros estuviéramos sin Cristo, tendríamos más dificultad para poder soportar el pecado, porque estaríamos completamente entregados a nuestras pasiones. Sin embargo, aún sin Cristo, una persona tiene la capacidad de enseñorearse sobre el pecado. Fue la palabra que Dios le dio a Caín. Tú puedes dominarlo. Pero ¿qué sucede? No queremos. Y estando en Cristo, dice la Escritura que siempre el Señor nos va a abrir una puerta por la cual podamos huir, escapar. Entonces, ¿por qué reincidimos en el pecado? La respuesta es porque nuestra voluntad no está sujeta al señorío de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1, nos enseña esta verdad. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 1, el apóstol escribe lo siguiente, y él dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Y lea conmigo. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En esa expresión, y no se sometan nuevamente, expresa voluntad. No está diciendo, y no permitan que el pecado los someta. Está hablando de lo que nosotros decidimos. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si ya Cristo te libertó, nosotros necesitamos mantener la actitud que nos permita retener dicha libertad. Si nosotros nos relajamos y comenzamos a alimentar nuestra naturaleza pecaminosa, tarde que temprano esta comenzará a ejercer dominio sobre nuestra vida. Consideremos lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos allá, Romanos capítulo 7, versos del 14 en adelante. Ponga mucha atención a la lectura. Dice así: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Hay continuamente una lucha de dos naturalezas: la naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne. Verso 24, el apóstol expresa y dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahora, nota el verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
En otras palabras, en la medida que nosotros mantengamos una relación con Cristo Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa puede ser sometida al señorío de Cristo. Pero si nosotros no mantenemos una relación con Cristo, difícilmente podremos vivir en la libertad que Dios planificó para cada uno de nosotros. Así que lo que podemos decir es que cada uno de nosotros debe de perseverar en su salvación y avanzar hacia el cielo, mostrando así que Dios está gobernando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es de ahí donde emana todo. Miren lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 5. Y dice la Escritura así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, diga conmigo, es muerte. Una vez más, la mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vea lo que dice el verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Parece que estamos en un gran lío. ¿Cómo entonces yo puedo hacer frente ante el apetito de mi naturaleza pecaminosa cuando descubro en los miembros de mi cuerpo que estos se inclinan a hacer lo malo? La respuesta está en el señorío de Cristo en nuestra vida. Si no le cedemos el control de nuestra voluntad, nosotros estaremos viviendo en una continua expresión de mundanalidad y pecado. Fíjese lo que dice el verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque viven practicando el pecado. Una persona que vive siendo gobernada por su naturaleza pecaminosa, como dice la Escritura, fijará su atención en todo aquello que refleja la expresión del pecado, de la maldad. Verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Dese cuenta cuál es la clave: el señorío de Cristo. Porque a través del señorío de Cristo, la naturaleza pecaminosa en nosotros muere. Pero si nosotros no le permitimos a Cristo gobernar, entonces esa naturaleza pecaminosa tendrá toda la fuerza para determinar nuestras acciones. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Si queremos nosotros caminar en unidad con Dios y mantener la libertad que del Espíritu de Dios procede, necesitamos darle a Dios el señorío en nuestra vida y en nuestra voluntad. Amén.
Ahora bien, es importante considerar dentro de todo el universo de pecados que hay pecados que no llevan a la muerte y pecados que sí llevan a la muerte. Pareciera que estamos entrando en un nivel de razonamiento un tanto más complejo, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la introducción hacia el punto al cual quiero llegar. ¿Cómo es que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte? Si la Escritura es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto lo que estás diciendo? Bueno, el apóstol Juan nos lo explica de esta manera. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 16 en adelante. Ponga mucha atención a lo que le voy a explicar a continuación, porque si no lo entiende bien, es capaz de tergiversarlo y condenarse. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 16 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, fíjese lo que dice la Escritura. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Juan? Lo que el apóstol Juan está tratando de comunicarle a la iglesia es que la maldad en sí misma es pecado, pero hay maldad inherente a nuestra naturaleza que está siendo regenerada por el Espíritu de Dios, que en ocasiones, por alguna situación que sale de nuestro control y voluntad, se manifiesta. Esta produce un pecado que no lleva a la muerte, puesto que no hay intención detrás de la acción. Le explico con un ejemplo muy sencillo. Usted es una persona que de repente, como las palomitas en el sartén, explota. Así es su temperamento. Y en algún momento de su vida, las situaciones le abruman, le rebasan y explota. En ese momento, un hermano a usted lo ve y su expresión le es tropiezo al hermano. Eso, a la luz de las Escrituras, es pecado. Pero como detrás de tu enojo no hay una intención para ofender al hermano o para agredir a alguien voluntariamente, ese pecado que has cometido no te llevará a la muerte. Y dice la Escritura, ora por él para que Dios lo aliviane. ¿Por qué? Porque en los miembros de nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza pecaminosa, debemos de saber que habita la maldad y que no somos el producto terminado. Hijitos, ahora son hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que habrán de ser. Estamos en el proceso de transformación y regeneración, ¿comprende? Durante ese proceso va a haber situaciones que nos rebasen y que de alguna manera manifiesten esa naturaleza carnal en nosotros. Cuando no hay una intención, una voluntad y un deseo explícito hacia lo malo, eso que podría considerarse por otros una falta, no nos lleva a la muerte, porque no hay intencionalidad detrás. No sé, me acerco a un hermano y está pensando en 10,000 cosas.
Y yo llevo 2 minutos estirándole la mano y nunca me hizo caso porque él está en su rollo. Sin embargo, yo considero que él actuó sin amor para conmigo. Me ofendió, me hirió. A la luz de la Escritura pecó. Pero como no había intención detrás de lo que yo percibí, ese pecado no lo lleva a la muerte. ¿Qué expresó entonces esa situación? La maldad que pudiera en algún momento habitar en él, pero que de ninguna manera, de manera consciente y voluntaria, dirigió esa maldad hacia mí. ¿Comprende? Entonces dice el apóstol, si tú ves a tu hermano cometer un pecado de estos, que son inherentes a su naturaleza pecaminosa, pero que detrás de la acción no hay una voluntad, no hay una intención, no hay una premeditación, perdónalo y ora por él. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecados que sí llevan a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. No podemos manejarlo de la misma manera en razón de solo el hecho. La intención detrás cuenta mucho. Por eso es que en la iglesia sería incorrecto ejercer disciplina y juzgar las faltas de los miembros de la misma manera. No tenemos una escala que diga lo siguiente: para fornicación, tantos meses de suspensión; para adulterio, expulsión. Todo tiene una causa y un porqué. ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más? Alguno diría, porque no era la suya. ¡No! Porque Jesús, escuche bien lo que le voy a decir, conocía qué llevó a esa mujer a ese punto de pecado. Y no solo eso, podía sopesar su corazón al momento de estar frente a él. Y lo que él veía en ella era arrepentimiento. Entonces, ¿cómo juzgamos las cosas dentro de la iglesia? ¿Cómo le hace usted, pastor, para juzgar las cosas o los problemas dentro de la iglesia? No tengo una tablita, no tengo una escala. Me refiero siempre al corazón. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en suspender a la gente. Porque muchas veces la gente simplemente es retirada de una actividad, pero su corazón no es transformado. De nada le sirve a una persona estar suspendido 6 meses o 1 año o 2 años si su corazón no es tratado. ¿Cuánto tiempo voy a estar suspendido? Me llegan a preguntar cuando llega a ser el caso de que se requiere una sanción disciplinaria. La respuesta no está basada en el tiempo. Jamás voy a darle a alguien tiempo. ¿Sabe por qué? Porque todo depende de su corazón. ¿Cómo disciplino entonces? Tu sanción estará determinada por tu corazón. Puede ser que estés disciplinado 1 mes, 2 semanas, 1 año, 3 años, o prefieras irte de la iglesia. Depende de tu corazón. Les pregunto, ¿por qué la corona de David jamás fue tocada? ¿Y por qué a Saúl le fue quitado el reino? Porque las actitudes de sus corazones eran diferentes. Cuando Saúl fue confrontado por el profeta Samuel respecto de lo que había hecho y había hecho mal, cuando Dios le mandó vengar a Amalek, Saúl respondió y dijo, hice lo correcto. A mí no me vengas con tus cosas, Samuel. Yo hice lo correcto. Y eso le costó el reino. Cuando Natán llegó con David y le dijo, ese hombre eres tú. David dijo, sí, soy yo. La diferencia en nuestras actitudes, intenciones y motivaciones determina el grado de disciplina al que nos exponemos. ¿Comprende?
No hay preferencias. Eso sería hacer acepción de personas. Entonces, ¿por qué el pastor manejó este caso de esta manera y este otro caso de esta otra, si las dos faltas incurrían en el mismo delito? Porque las actitudes fueron diferentes. Los corazones fueron distintos. Y cuando ustedes no conocen cómo se ejerce la disciplina en este nivel y cómo lo hago yo, entonces es fácil juzgar y pensar que el pastor tiene favoritos. Pero antes de emitir un juicio, siempre considero cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en ese lugar. Así que consideremos el hecho de que necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente y conforme a lo que el apóstol está diciendo, busquemos cada día ser perfeccionados en la naturaleza de Dios en nosotros. Porque solo de esa manera podremos tener equilibrio para sopesar la maldad no solamente que hay en nosotros, sino la maldad de aquellos que nos rodean. Fíjese lo que continúa el apóstol diciendo. Sabemos, verso 18, que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Si hemos nacido de Dios, si realmente estamos siendo regenerados por el Espíritu y el Espíritu de Dios mora en nosotros, no vamos a pecar deliberadamente contra Dios. ¿Por qué? Porque hay una genética espiritual en nosotros que nos restringe el actuar conforme al impulso de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Comprende lo que le estoy explicando? Es muy importante que lo tenga bien presente y bien claro en su corazón. Entonces, la diferencia entre un pecado y otro radica en el tipo de acto y su motivación en el corazón al momento de su ejecución. Porque David pecó mucho más grave que Saúl. Y sin embargo, Dios no tocó su corona. Natán llevaba una sentencia cuando iba a visitar a David. Y la actitud de David hizo que Natán cancelara la sentencia que estaba a punto de soltar sobre la vida de David. Cuando David reconoció, sí, soy yo ese hombre, lo primero que sale de la boca de Natán es, no morirás. Si David hubiera tenido otra actitud en su corazón, Natán le hubiera dicho, así dice el Señor, te vas a morir. La actitud de Saúl, por el contrario, intentó justificarse e incluso lidiar con la verdad que Dios estaba exponiendo ante el profeta. Y eso le llevó a que Dios buscara un hombre con un corazón mejor que él. Consideremos dos citas más. Primera de Juan, capítulo 3. Versos del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado de forma deliberante.
Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado de forma premeditada. Ninguno que haya nacido de Dios se entrega a sus pasiones. No estoy diciendo con esto que no existan en la vida cristiana tropiezos. No estoy diciendo con esto que no existan en la vida cristiana y que cristianos auténticos y genuinos en algún momento de su vida hayan pecado gravemente contra Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona ha nacido de nuevo, su voluntad y su corazón está ligado a buscar agradar a Dios. Ahora, la ley que gobierna a sus miembros es la que muchas veces le inclina a hacer lo malo y desobedecer a Dios, y esto trae consigo sus consecuencias. Pero es importante que partamos del hecho de que nadie que ha nacido de Dios debería pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque hay una simiente de Dios en él. Fíjense lo que dice. Verso 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y ve ahora lo radical que es el apóstol. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Para él no existe otra división. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco el que no ama a su hermano. Hay poder. Pregúntale al que tienes al lado, ¿y tú de quién eres hijo? No digas que de Don Pancho ni... ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Qué lo determina? Nuestro estilo de vida. Y no podemos nosotros alardear sobre la forma en la cual Dios opera a través de nosotros. Porque me encanta cuando la Escritura dice que no creamos a todos aquellos que digan estar siendo inspirados por Dios. Fíjese, eso está en el capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden distinguir quién tiene el Espíritu de Dios. Alguien que tenga Reina Valera versión 60, léalo por favor, porque es una traducción muy pobre y solo quiero enfatizar el hecho de que si nos basamos a eso, vamos a tener una interpretación equivocada. ¿Nadie? 4:2, por favor. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Continúa. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Por qué digo que esa traducción es pobre? Porque nos genera una interpretación muy limitada respecto de lo que en realidad el texto sagrado nos quiere comunicar. Ese texto se le dio una mala interpretación y sobre todo se apuntaló hacia el hecho de manejarlo en cuestiones de liberación. Esa era la forma en la cual muchas personas discernían, estaban participando de una liberación. Y le decían a la persona que estaba poseída por un demonio, ¿Jesucristo vino en carne? Y si respondía, sigue endemoniado. ¿Jesucristo vino en carne? Sí, ya está libre, gloria a Dios. No es lo que la Biblia está enseñándonos. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos de examinar la vida de aquellos que nos presiden en Cristo y no dejarnos llevar solo por el hecho en el cual posiblemente el Espíritu Santo se manifieste a través de sus vidas. ¿Por qué digo posiblemente? Porque el apóstol está enfatizando que hay falsos profetas. Ay, es que habla bien bonito. Me dijo que iba a recibir millones de pesos en un año.
No, es que yo sí le creo porque es que dijo que ahora sí me caso. A veces solo estamos esperando que alguien nos diga lo que queremos oír. Y si esa persona, aunado a eso, tiene una u otra manifestación espiritual, para nosotros ya está en un pedestal. Cuando lo que deberíamos de analizar es el fruto de su vida. No puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Al árbol se le conoce por su fruto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos entender lo que el apóstol nos está diciendo. Nadie que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios está en él. Ahora, fíjese lo que dice 1 de Juan 1 del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Cómo? Como que Juan está complicándonos. Porque me está diciendo que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Y que si yo practico el pecado, soy un hijo del diablo y no un hijo de Dios. ¿A qué se está refiriendo entonces? Porque luego me habla de que hay pecado que lleva a la muerte y pecado que no lleva a la muerte. Y ahora me sale con que si yo estoy en la luz, no voy a practicar el pecado. Y si yo estoy teniendo una relación con Dios, no estaré más en la oscuridad. Lo que el apóstol Juan nos está enseñando tiene mucho que ver con nuestra naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa que continuamente tienen un choque entre sí. Y lo que cada uno de nosotros debe de determinar es cuál de esas dos naturalezas va a gobernar sobre nuestra voluntad. Reitero, el caminar con Dios no nos exime de tropiezos, caídas y descalabros. Por eso es importante que no tengamos una idealización acerca de lo que es la vida cristiana ni de aquellos que nos presiden. ¿Por qué muchos cristianos no saben manejar la naturaleza humana de sus líderes? Porque los tienen idealizados. Y cuando sus líderes cristianos fallan, su mundo espiritual se colapsa porque tenían idealizado a esa persona. No, pues yo me imaginaba a Dios y junto a Dios esa persona. ¿Cómo pudo fallar? Pero lo que el apóstol nos está tratando de comunicar es el hecho de que necesitamos entender que si bien el Espíritu de Dios nos está renovando y nos está regenerando, también es importante darnos cuenta que hay una naturaleza en nosotros que muchas veces se estará oponiendo a la obra del Espíritu en el corazón. Por eso es que dice la Escritura así. Pero si vivimos en la luz, verso 7, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que hay un conflicto con el pecado. Y tenemos que buscar tratar con él si lo que queremos es llegar a casa. Estar un día en la presencia de Dios con Él. Al hablar de pecado no quiero enfatizar lo que es obvio. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de perversiones sexuales,
hablando de homosexualidad, hablando de adulterio, hablando de robo, hablando de chisme, hablando de muchas cosas. Prefiero que nos enfoquemos en un caso muy sutil y en ocasiones que pasa inadvertido para nosotros hijos de Dios, y es el pecado que cometemos cuando en nuestro corazón hay motivaciones equivocadas. Ese es el pecado más sutil, porque aparentemente estamos haciendo lo correcto, pero si no te motiva un sentir genuino y honesto, puro y justo, lo que haces no tiene relevancia. Recuerde, antes de introducirnos a este concepto, que hay 4 formas en las cuales podemos pecar. Número 1, con nuestras palabras. Número 2, con nuestros pensamientos. Número 3, con nuestras acciones. Y número 4, con nuestras omisiones. Recuerde lo que enseña el apóstol Santiago, porque no solo es pecado hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. ¿Ok? Entonces, de 4 maneras podemos ofender la santidad de Dios: con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones o con nuestras omisiones. Entendiendo esto, es importante que consideremos que una motivación incorrecta en el corazón, incluso al hacer lo correcto, puede ser causa de que el acceso al cielo nos sea negado. Volvemos al punto, y ya no quiero tanto enfatizar esto, pero a veces surge la duda: no que el justo por la fe vivirá, es que depende de tu concepto de fe. Para muchos, fe es solo asentar una idea en la mente, en la razón, creer algo, y eso no es fe. Fe tiene que ver con poner por obra las convicciones que hay en nuestro corazón, las convicciones que surgen de la presencia de Dios. Así que hablar de fe también es hablar de motivaciones. Y una motivación incorrecta en el corazón, incluso al hacer lo correcto, puede ser causa de que el acceso al cielo nos sea negado. Hablemos de una causa justa: darle de comer al hambriento. Puede ser que mi motivación, aún al hacer lo justo, sea quererme ganar el favor de quienes me rodean. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían algo justo: oraban en las esquinas de las plazas, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Lo hacen para que la gente los vea. Han recibido su recompensa. La gente los ve y los alaba. ¡Oh, qué espiritual es! Pero no tienen una recompensa en el cielo. ¿Por qué? Porque su motivación está determinando el alcance de sus acciones. En 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7, en la segunda sección del verso, hay algo bien poderoso que la Escritura dice ahí. Y la Escritura enfatiza que los hombres miran lo que tienen delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Tú puedes venir con todo un currículum y tratar de impresionarme por todo lo que has hecho en favor del reino de los cielos. Pero si tus motivaciones no han sido puras, no han sido justas, no puedo asegurarte que puedas presentarte delante de Dios y no ser avergonzado. El mismo Nicodemo se presentó delante de Jesús con un currículum que hoy sería deseable en muchos púlpitos. Ese hombre era israelita, era considerado un rabí. Su interpretación de las Escrituras era de la corriente farisea y era un líder, un hombre que tenía influencia. Y sin embargo Jesús le dice: tienes que arreglar primero tu corazón.
Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tu currículum es muy bueno. Llevas mucho tiempo sirviendo a Dios. Pero si no arreglamos tu corazón, no entrarás en el reino de los cielos. Así que una motivación incorrecta en el corazón, incluso al hacer lo correcto, puede ser causa de que el acceso al cielo no sea negado. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versos del 1 en adelante, dice la Escritura así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto ya lo he explicado antes. Se refiere a aquel que tiene el dominio, el poder y la potestad sobre la iglesia. Dominio, poder absoluto sobre todas las cosas y quien le da vida a la iglesia. Esto refiere el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Bien, él dice, conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice, conozco tus obras. Es decir, no era una iglesia de lo tengo en la mente y con eso basta. No era una iglesia que se conformaba con estar de acuerdo con Dios. Hoy muchos cristianos se conforman con estar de acuerdo con Dios. Y piensan que por estar de acuerdo con Dios, eso ya los acerca a Dios. No. Hay una enseñanza que les recomiendo en la cual se titula La obediencia perfecta. Búsquela en YouTube o pídala en la librería. Y en esa conferencia de la obediencia perfecta hablo de 5 tipos de obediencia que la iglesia cristiana practica, pero que a la luz de las Escrituras es desobediencia. Y una de esas desobediencias es la obediencia omitida. Pensar que obedezco a Dios solo por estar de acuerdo con Él. Sabes, si el que tú estés de acuerdo con Dios no te mueve a actuar según Dios quiere, no estás haciendo nada. O pensaría que su hijo le obedeció cuando usted entra a su habitación y le dice, oye hijo, vives en un muladar, recoge por favor. Él voltea, ve, tiene ahí unos chetos rancios de hace como 6 meses, unas botellas ahí a medio vaciar. Es su cuarto, está completamente tirado, pero dice, sí tienes razón. ¿Ya le obedeció o hasta que recoja obedeció? Algunos de nosotros pensamos que con el hecho de estar de acuerdo con Dios ya obedecimos. Si no cambiamos nuestras actitudes, no nos lleva a actuar. Esa es la obediencia omitida. Y en este caso la iglesia de Éfeso no está quedándose con una obediencia intelectual, está llevándolo a la práctica. Por eso el Señor le dice, conozco tus obras. Tiene obras. Y luego dice el Señor, tu duro trabajo, tu perseverancia, su celo por la obra de Dios. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. ¡Qué iglesia! Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Si no lo hacía por amor a Jesús, ¿por qué lo hacía? Por lo que usted quiera. Pero las palabras siguientes de Jesús son, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El Señor está diciendo, sí has hecho muchas cosas. Es loable todo lo que has realizado, pero tengo en tu contra que la motivación de tu corazón para hacer las cosas no es perfecta ante mis ojos. Por eso arrepiéntete. Hechos capítulo 16. Esta es otra porción muy interesante en el cual solo vemos un ejemplo de cómo una mala motivación no es agradable a los ojos de Dios. No importa qué tan correcto pueda ser lo que estemos haciendo o expresando. Hechos capítulo 16, versos del 16 en adelante. Dice la Escritura así. Una vez cuando íbamos al lugar de la oración,
Nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. ¿Qué gritaba esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Está hablando mal de ellos? Está hablando verdad. Está diciendo algo que es bueno. Y fíjese, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento el espíritu la dejó. ¿Por qué Pablo se enoja? Si lo que esta mujer está diciendo es verdad. Porque la motivación que estaba detrás de su dicho no era pura. ¿Qué era esta mujer? Una adivina. Si le dio a ganar mucho dinero a sus amos, es porque era buena y dos, porque era muy conocida. En otras palabras, dentro de esa provincia, si alguien tenía influencia, era esa mujer. Si alguien tenía de alguna manera voz, era esa mujer. Ahora, lo que ella dice no es malo, es correcto. Son siervos del Dios Altísimo y les predican el camino de salvación. ¿Por qué le molesta a Pablo? Porque Pablo puede discernir las intenciones del espíritu que hay en ella y las intenciones del espíritu que no alcanza a ver el lector superficial. Es que ese espíritu inmundo pretendía que la gente pudiera relacionar el evangelio con la hechicería. Entonces Pablo, cuando discierne esa motivación que hay detrás de esa declaración, es cuando él, permítame la expresión, saca la espada y marca una clara separación entre el evangelio de Jesucristo y la adivinación. ¿Comprende? El reconocimiento por parte de Dios ante aquello que practicamos no se limita a la acción. Dios no solo va a ver las acciones que realices. Su validez y trascendencia se remite a la motivación que lo origina. Algunos dicen, ya di mi ofrenda para los pobres. ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Dios? A veces con la mente decimos, sí, Dios, para tu gloria, pero con el corazón, que me vean, que me vean. Engañoso es el corazón, iglesia. Y tenemos nosotros que tener mucha atención respecto de cómo podría estarnos motivando para actuar de determinada forma o determinada manera. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo hablando, dice algo muy poderoso. Mateo capítulo 7, versos del 22 en adelante. Dice la Escritura así, desde el verso 21, dice así la palabra de nuestro Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Subraye hace, porque es interesante, porque a continuación, fíjese lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que tiene un reconocimiento de mi autoridad entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Pero a continuación se justifican los que hacen. La gente que se está justificando es porque hizo. Entonces,
Continúa el verso diciendo: entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que hizo que sus profecías, sus sesiones de liberación o sus milagros fueran a los ojos de Dios consideradas obras de maldad? Su motivación. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y yo creo que Él continúa operando en los dones del Espíritu Santo a través de diferentes miembros dentro del cuerpo de Cristo. Pero es muy triste ver a gente que está en eminencia, que está en un ministerio, cómo se autopromueve. Prácticamente solo les falta decir: invítenme, si con ustedes pastores no sanan, conmigo sí. ¿Qué hay detrás de todo eso? Aparentemente a quien predicamos es a Jesús, pero lamentablemente, como lo expresa el apóstol Pablo, muchas personas lo hacen por mera conveniencia personal, por adquirir poder, por adquirir fama, por adquirir influencia, por motivaciones económicas. Pueden ser muchas las formas por las cuales haya personas que predican a Jesucristo. Y eso no les garantiza el día del Señor salvación, puesto que sus motivaciones serán pesadas. ¿Qué es lo que hace que una obra loable y digna de admiración se convierta a los ojos de Dios en una obra de maldad? La motivación del corazón con el que se hace. Puede ser que usted sea una persona a la que le gusta orar para ser visto de los demás. Su motivación está echando a perder su trabajo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Por eso es importante considerar lo siguiente. Mire, una lista un poquito larga. Ponga atención y yo le leo si no alcanza a ver las letras pequeñas. Para llegar al cielo no es tan importante, escuche, cuánta fe tengas como en quién la tengas. No es tan importante cuánta fe yo tenga, porque puedo tener muchísima fe en Buda, igual me voy a condenar. Importa en quién tengas puesta tu fe. Puedes tener puesta tu fe en tu dinero, al final te vas a condenar. Solo la fe en Jesucristo puede salvarnos de la ira venidera. No es tan importante cuánta Biblia sepas, como cuánta de ella la apliques en tu diario vivir. No es tan importante cuántos ministerios tengas, como cuánto entregaste para servir a otros. Puede haber gente que tenga muchos ministerios, pero no sirve a nadie. Lo hace para simplemente tener una variedad de títulos en su haber, pero no porque en realidad esté poniendo su vida en servidumbre para aquellos que le rodean. No es tan importante cuánto dinero des, como cuánto te quedas después de dar. ¿Damos lo que nos sobra o damos con sacrificio? La mujer que dio una ofrenda de 2 blancas, dio todo lo que tenía. ¿Qué se quedó ella después de dar? Nada. Y había muchos que daban grandes porciones de dinero, pero Jesús al verlos decía: ellos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento. A veces no estamos acostumbrados a dar con sacrificio. Yo le pongo, por ejemplo, a mi esposa cuando era mi novia. Yo era el líder de jóvenes en ese tiempo. Y yo establecí para los jóvenes una cuota. Porque yo no iba a creer que el joven siempre esté sin dinero. Yo no lo iba a aceptar. Yo quería finanzas saludables para el ministerio juvenil y finanzas saludables para ellos. Así que les impuse una cuota.
Y dije, cada domingo de discipulado que nos veamos, ustedes van a entrarle con X cantidad de dinero. Y los jóvenes, con gusto o sin él, lo hacían. Pero lo que es digno de destacar es que mi esposa fue criada por su abuela. Su madre murió en el parto. Y su abuela le daba solo lo suficiente para la escuela. Y ella no tenía como una capacidad económica grande como para cubrir la cuota. ¿Sabe qué hacía? Dejaba de tomar 2 o 3 veces por semana un transporte que le trasladaba 5 kilómetros para ese dinero, guardarlo para la cooperación. Y lo caminaba. ¿Por qué no somos un poco más sacrificados en nuestra manera de dar? Damos de lo que nos sobra, lo que no afecta a mi comodidad, lo que no me implica un verdadero sacrificio. ¿Sabes? No importa cuánto dinero das, como con cuánto te quedas después de dar, con qué actitud lo estás dando. No importa tanto cuántos años tengas dentro de una religión, como cuál es la calidad de tu relación con Dios. No importa cuántas veces al mes asistas a la iglesia, como cuál era tu actitud al asistir. Hay personas de las cuales me pregunto, bueno, ¿y para qué asistió si toda la predicación se durmió? ¿Para qué asistió si no adoró? Estuvo volteando a ver quién entraba, quién salía, estuvo ocupado en otras cosas. Si quieres saber más de esto, le recomiendo una conferencia, se titula El Síndrome Penina. Le va a gustar. Síndrome Penina, así pídalo o búscalo en internet. Para llegar al cielo no es tan importante cuánto tiempo orabas, como qué buscabas al orar. ¿Cómo oraba el fariseo? Pasaba largo tiempo orando, pero ¿cuál era su oración? Solo considerarse a los ojos de Dios mejor que los demás. Oh Dios, gracias porque no me hiciste como este republicano, como este cobrador de impuestos, no me hiciste como ese pecador, no me hiciste como aquel. ¿Paso tiempo orando, solo sacando mis amarguras delante de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy buscando al orar? Mi motivación lo determina. Para llegar al cielo no es tan importante cuánto sacrificabas por la obra, como cuán obediente eras al Señor de la obra. A veces pensamos que lo que le interesa a Dios es el volumen de nuestro sacrificio, cuando en realidad lo que Él está esperando es que más que el sacrificio obedezcamos lo que Él está hablándonos. Para llegar al cielo no es tan importante tu apariencia externa como la apariencia de tu corazón a los ojos de Dios. Los fariseos tenían una apariencia impecable y Jesús los miraba y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera sí, muy espléndidos, pero por dentro están llenos de inmundicia, están muertos. Y a veces creemos que de esa manera llegaremos al cielo. Para llegar al cielo no es tan importante lo que los demás cristianos digan de ti, como cuántos se convirtieron por causa de lo que veían de tu vida. No es tan relevante lo que otros puedan decir de ti, como el impacto que tu vida genere en aquellos que te rodean. Para llegar al cielo no es tan importante a cuántos evangelizaste, como a cuántos consolidaste y afirmaste en el camino de Dios. Porque sabe, a veces evangelizamos a muchas personas, pero a los que tenemos a nuestro lado les somos tropiezo por cómo somos. Les recomiendo otra conferencia, se titula Para que no les caigas gordo.
A veces el problema no es el mensaje del evangelio, es cómo nosotros lo estamos proyectando, es cómo nosotros lo estamos practicando. Es lo que le hace a la gente tropezar y decir, yo no quiero nada con el evangelio. No es el mensaje, somos nosotros. Para llegar al cielo no es tan importante todo lo que dejaste como por quién lo dejaste. No es que yo llegué al evangelio, hermano, y dejé de tomar. Porque, es que me dijo el médico que una más y me muero. Oiga, entonces no lo hizo por Cristo. Lo hizo por su diagnóstico médico. Porque hay personas que alardean lo que han dejado, pero su motivación no tiene que ver con Jesús. ¿Comprende? Para llegar al cielo no es tan importante cuántas obras piadosas realizaste como en nombre de quién las realizaste. Para llegar al cielo no es tan importante cuántas veces hiciste misericordia como el para qué lo hiciste. Para llegar al cielo no es tan importante cuánta unción tenías como para qué la utilizabas. Para llegar al cielo no es tan importante cuánto hacías como la calidad con la que lo hacías. Para llegar al cielo no es tan importante el llamado que tengas como lo fiel que seas en el desarrollo del mismo. Dios no solo juzgará las acciones realizadas en pro de su obra, también se juzgará en razón de nuestra fidelidad y en razón de nuestras motivaciones. En Mateo capítulo 12, verso 36, la escritura dice así: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. En el día del juicio tendremos que dar cuenta de todo aquello que motivó nuestro corazón a hacer, a expresar. Amén. Por eso es importante que entendamos que un corazón limpio siempre será consecuencia de un verdadero arrepentimiento, una continua regeneración y una correcta motivación. Un corazón limpio siempre será consecuencia de un verdadero arrepentimiento, una continua regeneración y una correcta motivación. Primera de Juan 2:28, acompáñeme allá. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Permanezcamos unidos a Cristo, para que no seamos avergonzados el día que tengamos que comparecer ante Dios. Amén. Póngase de pie. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 13, verso 24. Una verdad que todos nosotros debemos de insistir, que se convierta en una realidad en nuestro diario vivir. Y dice la escritura en labios de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando leí este pasaje, lo primero que vino a mi mente fue una estación del metro. Tal vez Merced, la estación del metro San Lázaro o Pantitlán, lunes 7 de la mañana. Y muchos quieren entrar, pero no todos pueden porque las puertas son estrechas.
¿Qué tengo que hacer si quiero entrar? No es esperarme. Es generarme una estrategia para poder introducirme al vagón. Tal vez no lo pueda hacer la primera vez, pero voy a generarme una estrategia para irme acercando, para poco a poco irme colocando en un punto que me dé ventaja sobre los demás. Si usa el metro. Y entonces cuando tenga ese punto de ventaja, aprovechar la oportunidad cuando después de abrirse las puertas y de que salgan las personas, yo pueda introducirme. Algunos de nosotros no estamos generándonos una estrategia para entrar al cielo. Solo estamos esperando a que Dios cambie nuestras circunstancias para que entonces comencemos a cambiar nuestro corazón. Y sabe, tiene que ser las cosas al revés. Si usted quiere ir al cielo, tiene que esforzarse. Porque muchas personas lo están intentando, pero no van a llegar. Porque no se trata de intentar las cosas, se trata de hacerlas. Y para hacerlo, se requiere de una intención detrás, una estrategia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir esperando a que las cosas en su vida cambien? ¿Cuánto tiempo le llevará eso? ¿10 años en el mismo lugar? ¿O se está generando ya una estrategia para darle solución a lo que usted está viviendo? Su naturaleza pecaminosa está cómoda mientras que usted permanece en el pecado. ¿Para qué te afanas en ser perfecto? Nadie lo es, ya escuchaste. Tú sigue como estás. Y si mientras ese sigue como estás te llega la muerte, te vas a condenar a una eternidad. Mejor amistémonos con Dios ahora y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Esforcémonos, esforcémonos. Tienes que tomar la decisión. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, expuestos delante de ti.